Hola, bienvenidos al Ministerio Embajadores de Esperanza, un ministerio comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. Título de nuestra enseñanza: Prácticas y enseñanzas antibíblicas en la iglesia del siglo XXI. Y empezamos con este versículo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, no vendrá el Señor en su segunda venida sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el siglo XIX existió un tremendo predicador llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un hombre inglés que nació en Inglaterra el 19 de junio de 1834. Murió a los 57 años, muy joven, en 1892, en una ciudad francesa llamada Menton. Estuvo casado, tuvo un hijo llamado Thomas Spurgeon. Charles Spurgeon es conocido en el mundo evangélico como el príncipe de los predicadores. Fue un tremendo predicador de la palabra que dijo cosas notables, luchó profundamente en contra de la apostasía, defendió aguerridamente el evangelio y las sanas enseñanzas sustentadas en la palabra. Hubo un periodo de su vida de 4 años, que fueron los últimos 4 años de su vida, que se conoció como la controversia del declive. Él mismo llamó este periodo así. Y fue una época, estos últimos 4 años de su vida, donde este hombre luchó más que toda su vida por defender el evangelio, porque él veía que la modernidad, a medida que iba avanzando, se iba penetrando, iba impregnando la iglesia, y veía Charles Spurgeon cómo el evangelio se empezaba a aguar, y él peleó fuertemente contra eso. A continuación me permito compartirle un pensamiento, uno de los últimos escritos por este gran siervo de Dios. Abro comillas. ¿Será que ama a su Señor aquel hombre que estaría dispuesto a ver a Jesús con una corona de espinas, mientras él mismo apetece una presea de laureles? Después que Jesús ascendió a su trono por la cruz, ¿acaso esperamos ser llevados allí sobre los hombros de una multitud que nos aplaude? No seamos tan vanos en nuestra imaginación. Cada uno de nosotros debe calcular el costo, y si alguien no está dispuesto a llevar la cruz de Cristo, que se devuelva a su granja y a sus mercancías y sáqueles todo el provecho que pueda. Tan solo permítame susurrar esto en su oído. ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Cierro comillas. Charles Spurgeon, un ejemplo
de lo que significa de verdad ser radical. Un radicalismo que se está perdiendo de manera triste, peligrosa y preocupante dentro de la iglesia. No hablamos de nadie en particular, pero sí nos referimos a la iglesia en general. Lamentablemente, en la primera parte del siglo XX, la doctrina falsa y la mundanalidad fueron los dos cáncer que empezaron a invadir como nunca la iglesia cristiana evangélica. No hablemos de los católicos que siempre han estado desviados y torcidos doctrinalmente. Lo decimos con respeto, pero con la firmeza que nos da la palabra de Dios. Lamentablemente, la iglesia cristiana no ha sido ajena a este terrible fenómeno anunciado ya de antiguo en la palabra de Dios, la apostasía. Y el resultado de permitir que la modernidad entre en el afán de promover un evangelio light, un evangelio entre comillas contemporáneo, un evangelio que se adapte a los tiempos cambiantes de las sociedades y la cultura. En virtud de eso, es que se ha permitido que entre un cáncer profundo dentro de las iglesias. Pasó en Inglaterra, en Europa, de donde era este hombre oriundo. El resultado hoy, lamentablemente, más de 100 años después, es que muchas de las cosas que Charles Spurgeon dijo que iban a pasar, están sucediendo, están pasando dentro de la iglesia. Mis amados, el resultado para Inglaterra y para toda Europa de empezar a hacer esfuerzos por hacer el evangelio moderno, actual, contemporáneo, ha traído y está trayendo una grandísima desolación en Europa. Lamentablemente hay una desolación teológica. Hoy en Europa, tristemente, los evangélicos son una insignificante minoría. La predicación bíblica verdadera está en desuso. Incluso hasta en iglesias donde se cree en la Biblia y se menciona a Cristo. Lamentablemente la iglesia hoy, y hablo a nivel mundial, está más susceptible que nunca de ser invadida e influenciada por modas teológicas nocivas que, por supuesto, generalmente son exportadas de otros lugares, como por ejemplo Estados Unidos. Se calcula que de aquí a 15 años Europa será completamente invadida por el Islam. El islamismo ha venido aumentando de manera vertiginosa en Europa. La doctrina falsa y la mundanalidad son las dos mismas influencias que 100 años después siguen invadiendo la iglesia y fueron las dos mismas influencias que Charles Spurgeon combatió estando en vida. Lamentablemente hoy usted y yo no somos ajenos a estos fenómenos. Es típico y es tradicional hoy encontrar al interior de las iglesias cualquier cantidad de cosas terribles.
Es triste y es preocupante ver cómo la gente hoy corre detrás de milagros y de cosas sobrenaturales y en la búsqueda desesperada de experiencias místicas. Camine, vamos para esta iglesia que está lloviendo oro. Vamos a esta otra que están cayendo piedras preciosas. Corramos para esta iglesia en que hablan en la emisora, dice que hay un mover sobrenatural. La gente hoy quiere eso, pero no quiere la palabra. La gente hoy está buscando el pan y el pescado multiplicados, pero no están buscando al Dios que multiplica el pan y el pescado. Y muchos no se están dando cuenta de esto. Es más, muchos no lo aceptan. Pero vamos a la palabra y miremos qué nos dice el Señor en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 11. Tome nota por favor de la cita. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ya el problema venía desde antiguo, imagínese. Ya estaban enseñando una doctrina diferente. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es lo que estamos viendo hoy en las iglesias. Doctos en la fe, doctos en la palabra, que están hablando una cantidad de cosas que se constituyen en una diferente doctrina. Hoy la gente ama escuchar las fábulas, entendidas las fábulas como cuentos desviados de la sana doctrina, que no corresponden a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Mis amados, abramos los ojos. Estamos viviendo el tiempo más peligroso que ha vivido la humanidad hasta el día de hoy. Y estamos viendo frente a nuestras narices cómo se multiplica la apostasía dentro de la iglesia. Estamos viendo cómo se meten muchos fenómenos dentro de la iglesia. Hoy tuve la oportunidad de compartir
con un muchacho que es muy estudioso también, muy centrado en las escrituras, y compartimos algunas cosas y hacíamos una disertación sobre algunos de esos fenómenos. El relativismo está metido dentro de las iglesias. El relativismo es, cree lo que tú quieras, todo es relativo. Pero la Biblia es un libro de absolutos. Está metido también el sincretismo, de esto ya hemos dado devocionales, por eso no me detengo a profundizar. El sincretismo, recordemos que es hacer una amalgama de cosas, meter todo en una bolsa y de ahí sacar una doctrina y una creencia como lo está promoviendo la Iglesia Católica, hablando del ecumenismo, diciendo que todos creemos en el mismo Dios, tanto los del Islam, Mahoma, Alá, todo eso es lo mismo, es el mismo Dios y todos y testigos de Jehová y todos creemos en el mismo Dios y amémonos y respetémonos y gloria a Dios. Eso es un sincretismo. Y son fenómenos que están metidos dentro de la iglesia y muchos más que están metidos. Esta noche vamos a denunciar algunas, no alcanzamos a mencionarlas todas. Algunas de esas doctrinas peligrosas que lamentablemente estamos viendo, y la primera de ellas es esta, la falsa guerra espiritual. La falsa guerra espiritual. Lamentablemente hoy vemos a muchos hermanos en la fe, a muchos cristianos que por ingenuidad, por ignorancia o por idolatría a sus pastores creen esto de manera ciega y se le atribuyen demonios a absolutamente todo. Entonces hoy resulta que las luchas en su vida son atribuidas a demonios, demonios de licor, de cigarrillo, de adulterio, de fornicación, de pornografía, demonios de ira, de depresión, de engaño, demonios de suicidio, enojo, brujería, mal carácter, homosexualismo, demonios de bulimia, de anorexia, de fracaso, de engaño, de manipulación, demonios de robo, de chisme. Entonces le enseñamos a la gente a reprender esos demonios. Todo demonio de alcoholismo sale de mi vida. Y estamos encontrando a la gente haciendo cosas ridículas y hacen una guerra espiritual, por lo menos le llaman guerra espiritual a un zapateo, a temblores, gritos, insultos, manoteos sin sentido mientras oran, oraciones llenas de gritos. Hay quienes se les pone a orar y creen que entre más gritan, más autoridad ejercen. Lo que son es una partida de gritones sin sentido. No entienden que nada de esto le hace cosquillas al diablo. Lo único que lo hace es reírse y carcajearse. Y llevamos años reprendiendo en este país y en muchos otros y en iglesias con una buena intención, con un buen corazón, pero con una ignorancia de las escrituras y de la realidad bíblica, reprendiendo espíritus de drogadicción. Déjeme decirle que en pocos años Colombia pasó de 4.000 hectáreas a más de 60.000 hectáreas sembradas con coca en menos de 3 años. Y que la drogadicción está disparada. Que los famosos espíritus de embarazos no deseados nos quedaron mal amarrados porque se soltaron y los índices están disparados. Que los famosos espíritus de SIDA nos quedaron mal amarrados porque los índices están disparados. Entonces encontramos en esta falsa doctrina de la guerra espiritual que se ha llevado a un extremo completamente nocivo, que no es bíblico,
haciendo a la gente una cantidad de cosas ridículas, todo acompañado, por supuesto, de una música apropiada. Y usted encuentra en la iglesia gente haciendo vigilias y haciendo todas estas cosas tan ridículas. También encontramos gente manejando un vocabulario totalmente desfasado, como atar y desatar demonios, o reclamarle y arrebatarle al diablo cosas. Le ponemos nombre a los pecados, entonces ya no es su falta de control con las redes sociales, sino que es un espíritu demoníaco de Facebook que lo está controlando a usted. Es un espíritu de WhatsApp que lo controla a usted. Es un espíritu de idolatría que lo controla a usted. Es un espíritu de masturbación el que lo está controlando a usted. Escúcheme lo que le voy a decir. Si es verdad que nosotros le podemos atribuir absolutamente todo lo que hacemos a espíritus, entonces nosotros no somos responsables de absolutamente nada y no tenemos por qué ser condenados. Y podemos pararnos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, son espíritus. A mí me tuvo toda la vida un espíritu de alcoholismo controlado, un espíritu de amargura, un espíritu de mal genio, toda la vida me estuvo controlando. Y ya, no es nuestra responsabilidad. Pero resulta que cuando miramos la palabra no es eso lo que encontramos en las Escrituras. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, la palabra dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Se da usted cuenta que la palabra no dice que todas estas cosas las hacemos por causa de espíritus? No, es una manifestación de la carne lo que se da. Por supuesto que estas cosas pueden ser promovidas por demonios, pero no nos quitemos de encima la responsabilidad que nos corresponde. Y tengamos cuidado con este tema, porque muchos libros se han escrito y se siguen escribiendo. Los anaqueles de las librerías cristianas están llenas e invadidas de esto, de este tipo de literatura. Y hay muchos libros que hablan cosas que no son bíblicas. Otros están llenos de experiencias que no son ciertas. Y mucha exageración. Entonces tengamos cuidado con este tema de la guerra espiritual y tengamos un enfoque correcto. Usted es responsable de lo que hace y deja de hacer. Punto. Sigamos adelante. Sanidad interior. Otra doctrina que se ha metido dentro de la iglesia, con la que también se le está haciendo daño a mucha gente. Con esta enseñanza se ha hecho muchísimo, pero muchísimo, muchísimo daño. Dios quiere que usted y yo seamos sanos, claro, pero primero quiere que seamos libres. No puede ser sano quien no ha sido libre por medio de Cristo Jesús. En esta doctrina que se ha metido dentro de la iglesia de la sanidad interior, encontramos que ya se ha llevado a un extremo nocivo y que no es bíblico. Dios quiere que usted y yo seamos sanos, pero no usando medios antibíblicos. La sanidad interior de Dios no tiene nada que ver con psicología. A muchas personas se les lleva a encuentros. Y en esos encuentros llevan a la gente a hacer regresiones. Vamos a viajar a la época en la que tú estabas en el vientre de tu mamá.
Yo no me imagino al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, tú tienes problemas estomacales, además de tomar vino, siéntate aquí que vamos a orar. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar cuál es la maldición generacional que a ti te está atacando porque eso no es de Dios, es la iniquidad que te tiene atrapado. Entonces, Timoteo, vamos a orar y vas a ir al vientre de tu mamá a esa época. Vas a recordar, cierra tus ojos, vas a ir hasta allá. Y vas a sentir cuando fuiste rechazado por tu mamá, ¿qué sentiste? Y allá está Timoteo diciendo, ay, sí, sí, yo recuerdo que yo sentí un dolor estomacal. Ahí está. Ese es el problema de tu diarrea hasta el día de hoy. Timoteo, lo encontramos, el Señor lo reveló. Hermano, escuche lo que le voy a decir. En la iglesia se ha metido la psicología de una manera impresionante. Y en muchos de esos encuentros lo que hacen es meterle a la gente psicología. ¿Por qué la gente llega sintiéndose mucho mejor y dicen, fui libre? Les voy a explicar. En la psicología clínica y en la psiquiatría hay un término que se llama catarsis, con K, catarsis. Cuando una persona está congestionada por un problema, y eso es propio y es natural de la psicología, repito, de la psicología. Cuando una persona está en un problema X o Y, es normal preguntarle a una persona por su vida. Cuénteme su vida. Hábleme de su infancia. ¿Usted fue rechazado? ¿Usted sabe si su mamá lo quería tener o no? Y el psicólogo, el terapeuta, empieza a hacer una exploración y esa exploración es natural y es lógica desde lo científico, desde la ciencia. Entonces, cuando a estas personas les ponemos versículos bíblicos y barnizamos estas sesiones terapéuticas grupales con versículos bíblicos y las espiritualizamos, pues usted está haciendo catarsis. ¿Qué es catarsis? Catarsis es desahogarse, es expresar. Y usted lo sabe. Cuando usted ha tenido un nudo en la garganta, un problema, usted habla, alguien lo escucha y usted se desahoga. Ay, ay, usted descansa. Pero eso no significa que sea el Espíritu Santo el que está obrando trayendo libertad. Entonces a muchas personas en estos encuentros los llevan a hacer regresiones conscientes y muchas veces inconscientes con hipnosis. Y los llevan a resentir nuevamente el dolor, aquel dolor del pasado, aquel dolor del rechazo, de aquel engaño, etcétera. Y en virtud de esta sanidad interior, lo que estamos haciendo muchas veces es meterle a la gente psicología y pura terapia. Por eso usted encuentra tanto cristiano confundido y enredado. Han ido a encuentros, han ido a retiros, han orado por ellos, les han impuesto manos, hermano, y cada día están peor. Entonces nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. La sanidad interior y la liberación bíblicas se dan con ingredientes como, primero, la voluntad propia y el deseo de ser sano y libre. Ese es el primer ingrediente para ser sano, para que haya libertad. Si usted no tiene la voluntad, si usted no tiene el deseo de su corazón de ser sano y de ser libre, eso no va a ser posible. Segundo, la sanidad interior no viene si no hay en su corazón la determinación de hacer cambios. Usted quiere ser libre de la pornografía, pero cada que está solo y le pica el bichito de la pornografía, mira internet en su celular o en su computador. ¿Cómo quiere ser libre de eso?
Y todo se lo atribuimos a demonios. No, es que es como si hubiera algo que no me deja cambiar. Es como si hubiera algo. Es que, uy, es que, ¿cómo le explico? Es que en alguna ocasión una señora me decía, uy, es que yo quiero orar en las madrugadas, pero es que no sé, hay algo que no me deja. ¿Qué será, pastor? Ore por mí. No, hermanita, para eso no hay que orar. Eso se llama pereza y tibieza espiritual. Punto. No hay más. Entonces, nosotros debemos entender que la sanidad interior de Dios viene, pero como se nos enseñaba en el seminario que nos dictaron, es un proceso. Es un proceso. Y viene cuando usted aplica voluntad propia y deseo de ser libre. Viene con la determinación de hacer cambios, pero también viene con el deseo de no seguir igual. Y no espere que la cosa sea fácil, porque es que la gente hoy quiere todo fácil. Ore por mí, impóngame las manos si quiero ser libre. Me fui para atrás, me caí al piso y amén, gloria a Dios, me levanté nueva criatura. No, hermano, Dios no es alcahueta de nuestra irresponsabilidad. Si usted se enreda, le va a doler desenredarse y le va a costar para que aprenda a no volverse a enredar, para que valore la libertad de Dios. En el libro de Juan, capítulo 8, mire lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que le hace libre a usted? ¿Quiere liberación? Ahí está la respuesta. Imprégnese de la palabra, conozca cada día más la palabra de Dios, métase más con el Señor, participe de los devocionales, no crea que usted se las sabe todas, eso es lo más común. Encontrar ovejas que creen que se las saben todas, abren la boca y se da usted cuenta que no saben nada, no tienen doctrina, no tienen fundamento. No tienen claridad ni siquiera en doctrinas básicas. Dice aquí el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y seremos verdaderamente, verdaderamente. O sea que hay falsos discípulos. La iglesia está llena de muchos que parecen, pero no son discípulos de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor. Tenemos que permanecer en la palabra. ¿Sabe qué es permanecer en la palabra? Usted la medita de día y de noche. Usted busca la palabra. Usted aprende la palabra. Usted se llena de la palabra. Usted se impregna de la palabra. La vive. La guarda. Verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este versículo no lo entiende la gente, por eso le dicen allá hay mover, allá está lloviendo oro, allá están lloviendo piedras preciosas, allá están levantando muertos y la gente corre, hermano, buscando esos lugares, esas iglesias, buscando lo sobrenatural, buscando la unción, buscando el milagro. Ellos creen que están buscando a Dios. Pregúntele si verá. Ellos creen que están buscando a Dios. Si usted es nacido de nuevo realmente, y si Cristo realmente le hizo libre, usted es verdaderamente libre. No significa que usted no falle, que usted no caiga, que usted no tropiece, pero el pecado ya no lo domina. Usted ya no vive en el charco. Una cosa es caer de vez en cuando en el charco, salpicarse, y otra cosa es vivir en el charco. Usted fue libre del charco. Usted ya no vive en el charco. Entonces, esta doctrina que ha sido llevada a un extremo que no es sano de la sanidad interior, está llevando a mucha gente a creer cosas que no son bíblicas.
Y en muchos casos lo que uno ve es pura y física psicología y psicoterapia de grupo. Tercera doctrina que alcanzamos a mencionar en esta noche, que no es correcta, no es verdadera. Tercera práctica y enseñanza que es antibíblica. La primera es la falsa guerra espiritual que se ha llevado a un extremo que no es bíblico. La segunda que mencionamos es la sanidad interior, que tampoco es bíblica. Es bíblico ser sano y el Señor nos quiere sanar, pero bíblicamente, no con muchas prácticas que hoy están haciendo en las iglesias y en esos retiros y encuentros que hacen. Cuidado, que usted vaya a un lugar de esos, lo ponen a escribir en un papel a las cosas que usted tiene que renunciar y en una hoguera o en un papel usted va y quema eso. Eso no se debe hacer, eso en las escrituras no está y nosotros debemos ser escriturales, bíblicos. Es que es una forma de simbolizar nada. El diablo también simboliza cosas, hermano, y debemos tener cuidado. La tercera enseñanza antibíblica es esta que usted conoce ampliamente y es la de pactar con Dios. ¿Cómo se le ha hecho daño a la iglesia con este tema? ¿Cómo se le ha hecho daño a la gente con este tema? ¿Cuánta gente se ha apartado de la iglesia porque han sido abusados con este tema? ¿Es bíblico pactar con Dios? Lo hemos dicho, lo hemos explicado. La respuesta es no, no es bíblico. Y quienes argumentan que sí es bíblico, utilizan un texto de las Escrituras en Génesis capítulo 28, versículo 20, que dice: Entonces hizo Jacob un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, yo daré todo el diezmo o el 10% de lo que me dieres. Escuche, si usted lee bien, dice: Entonces hizo Jacob un voto, no dice pacto. Pero cuando le hablan a la gente de pactar, le dicen a la gente que Jacob hizo un pacto. El pacto es una cosa y solo lo puede hacer Dios con nosotros. Pero el voto es una promesa. Lo que Jacob hizo aquí fue una promesa. Usted le puede hacer una promesa al Dios del cielo. Eso sí lo puede hacer. Señor, yo te prometo tal cosa. Pero pactar es ponerse al mismo nivel con Dios. Usted puede pactar con alguien aquí un negocio, con un ser humano. Pactan un negocio, la compra de un carro, la venta de una casa. El matrimonio es un pacto entre dos personas, pero son dos seres humanos. Nosotros no podemos pactar con Dios. Es Dios quien pacta con el hombre. De este tema hemos hablado. Ahora, ¿qué sucede? El tema de pactar es un tema, como lo dice la palabra, literalmente harán mercadería de vosotros y eso es lo que se está viendo. Y lo digo con claridad y con respeto. Si usted ha participado alguna vez de las famosas maratónicas del canal Enlace, que no son bíblicas, la forma en cómo están pidiendo dinero no es bíblico. La forma en cómo manipulan y ejercen una coacción y una coerción sobre la gente no es bíblico. A la gente no hay que presionarla para que dé. A la gente no hay que coaccionarla para que dé. A la gente no hay que meterle miedo para que den. Tampoco hay que tratarlos de ladrones. Cada quien debe saber si da o no da. Ayer yo envié un audio agradeciendo y diciéndoles, contándoles algunas cosas a las personas que apoyan este ministerio financieramente. Y yo me encontré con una tremenda sorpresa que Dios me dio y es la unidad que el Espíritu Santo está trayendo sobre la gente. La mayoría me contestaron el audio, pero me sorprendió lo que contestaron, que lo hacen de corazón, que el Espíritu Santo les da testimonio, que no necesitan que se les dé cuentas de nada. Escucha, hermano, el Espíritu Santo da testimonio y da paz.
Porque hay gente que da, pero quieren meter la mano en cómo se maneja la plata, en que se les dé un control, en fiscalizar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema está en que eso en la Biblia no está. No hay un solo versículo en donde la Biblia diga que las ovejas ejercían ese tipo de control. Pero tampoco es bíblico presionar a la gente y manipular a la gente para que la gente dé. La palabra es muy clara, hermano. La palabra es clara. La palabra dice en 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Ese es un principio bíblico y eso es una verdad. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. ¿Está hablando de qué? De lo que usted da allá en el ministerio donde Dios lo plantó. Dios lo planta usted en un ministerio, no lo quiere brincando de un lado para otro. Lo planta para que usted apoye el crecimiento de la obra. Para eso lo planta. Para eso lo bendice económicamente. Y dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Eso incluye no dar con desconfianza, no dar con mezquindad. Y dice, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Si usted no siente la paz, esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico. Decirle a la gente, si usted no siente paz de dar, no dé, no dé. Si el Espíritu Santo no le da testimonio porque en la iglesia usted no es alimentado, la palabra que dan no le gusta, qué sé yo, no lo alimenta, qué sé yo, o le da desconfianza del pastor, hermano, no dé, es sencillo, no dé, por eso Dios no lo va a juzgar. Pero hay un principio, no lo podemos quitar. Por favor, no se disguste conmigo. Lamentablemente este versículo 6 ha sido también muy manipulado. Pero no lo podemos quitar de la Biblia. Ahí está, el que siembra escasamente, escasamente segará. Sí hay un principio de siembra y cosecha, sí señor, está en la Biblia. Pero manipular las cosas al extremo de decirle a la gente en 5 minutos vamos a empezar a orar. Voy a dar el tiempo para que usted pacte, para que usted llame, para que usted se comprometa con el Señor y etcétera, 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 porque el apóstol, el profeta, el ungido de Jehová estará orando en 5 minutos y usted va a ser bendecido y vamos a desatar una palabra de bendición para su vida y bla, 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 bla. Eso se llama carreta, hermano. Eso se llama manipulación. No se deje manipular. Usted debe dar, sí, lo correcto es dar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y ese como propuso en su corazón habla de ser justo. Si Dios lo está prosperando, si Dios lo está bendiciendo, si usted gana buen dinero, dé una proporción justa. No sea mezquino con Dios. No, pues yo gano 10 millones o 5 millones o 4 millones y como dice que como cada quien dé como propuso en su corazón, voy a dar 10.000. Usted no está siendo justo. Eso no es justo. Y todo lo que hagamos debe ser sobre un principio de justicia. Si hay un agradecimiento, usted da. Y es el Espíritu Santo el que da testimonio. Bendito sea el Señor por eso. Que cada uno dé como propuso en su corazón, pero no lo dé de mala gana. No lo dé con desconfianza. Si lo va a hacer así, no lo dé. No lo dé. Porque está desagradando a Dios. Con eso no está agradando a Dios, hermano. Y tampoco dé por obligación. Como dicen en estas maratónicas o en estas radiolluvias, pacte por su familiar que no ha llegado a los pies de Cristo. ¿Y qué? ¿Pacte cómo? Pues con plata, de plata. Pacte con el Señor por su empleo, pacte con el Señor por su negocio, por su empresa, pacte con el Señor para que Dios lo levante y lo sane de esa enfermedad. Y así como es su necesidad, el tamaño de su necesidad, así debe ser, hermano, el tamaño de la ofrenda. Eso se llama manipulación, señores. Y nosotros no nos debemos dejar arrastrar con eso. La iglesia está siendo y ha sido abusada. Dice la palabra, es que se está cumpliendo la palabra y harán mercadería de vosotros. Hoy venden los milagros, hoy venden las sanidades, hoy venden la apertura de puertas laborales, hoy venden absolutamente todo y usted comprando.
Está cayendo en un pecado llamado simonía. De eso ya hablamos. El pecado de la simonía, cuando un brujo le dijo a los apóstoles, ay, yo quiero, venga, yo tengo aquí plata, ¿cuánto vale la unción? Perezca tu dinero contigo, sin vergüenza. Nosotros no tenemos por qué pagar para recibir cosas de Dios. Eso es ofender a Dios. Eso es escupir lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Porque el que tenía que pagar y el que podía pagar el precio verdadero y justo ya lo pagó y se llama Cristo. Si usted va a dar en la obra, dé por amor, por agradecimiento al Señor, por obediencia, por fe. No lo haga por otra cosa. ¿Qué pelea y qué debate hoy con el tema de dar, de no dar, de diezmar, de no diezmar? Muy sencillo, hermano. Si usted no quiere dar, no dé, porque usted es codo con Dios. Pues bueno, está bien. No hay problema. Pero darle a Dios es una forma de adoración y es una forma de agradecer al Señor todo lo que ha hecho. No es suficiente. No es suficiente. Dios no necesita ni su dinero ni el mío. Y perdóneme lo que le voy a decir, mucho pastor se le arrodilla a las ovejas que dan y aportan, se les arrodillan. Les digo con respeto, yo no me le arrodillo a nadie, hermano. El día que usted espere eso de mí, puede coger su dinero e irse para otro lugar, porque yo no me le transo por plata a nadie. A mí no me da miedo que usted que da millones se vaya para otro lugar con su plata. No me da miedo eso, hermano. Porque yo le tengo que dar cuentas a Dios. Y bendito sea el Señor que la tengo clara. Bendito sea el Dios del cielo. Mucha gente me ha llegado aquí, y yo les he contado a ustedes, me han llegado aquí con ofrendas de 10 y de 15 millones en efectivo, y el Señor me ha dicho, no les recibes un centavo. Y no me tiembla la mano, ni la boca, ni la garganta para decirles, me dice el Señor que no le reciba esa plata. ¿Y por qué no me va a recibir? No sé por qué. Usted tiene que orar y hablar con Dios. Pero el Señor me dice, no reciba, no recibo. La obra la sostiene Dios, pero hay mucho arrodillado frente a las ofrendas, frente a diezmos, frente a todas esas cosas. Y nosotros tenemos que ser delicados y manejar las cosas en santidad delante de Dios, para que Dios nos bendiga a todos. Mis amados, la palabra ya de tiempo atrás lo advirtió de manera clara. En el libro de Mateo, capítulo 24. Y muchos, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cambie esa palabra profetas por predicadores. Y muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Eso está pasando y se está viendo. Hay mucho teleevangelista por ahí, engañando, mintiendo y manipulando. Ahí salió Benny Hinn. Hace unos años hablaba yo con unos pastores en una reunión y se tocó el tema de la unción, supuesta unción que tiene Benny Hinn. Y este hombre escribió un libro que lo hizo millonario, llamado Buenos días, Espíritu Santo. Yo me puse en la tarea de estudiar ese libro a la luz de las Escrituras y encontré muchísimas cosas que no son bíblicas y no son doctrinales. Ese libro lo rompí, lo boté. Es que usted no puede creer, perdóneme el término, usted no puede comer cuento de porque sale en televisión el fulano o la fulana y tiene una iglesia de miles, entonces tiene la verdad en la mano. No, señor. Usted tiene una obligación delante de Dios y es confrontar lo que se le enseña con la palabra de Dios. Y estaba yo con estos pastores y se tocó ese tema y yo les dije, ese libro no es doctrinal, no es sano, no es bíblico.
Casi me pegan, casi me pegan. Porque es típico en las iglesias que cojan libros famosos, muy vendidos, como este y otros, y los cogen como manuales para enseñarle a la gente, hermano, ¿en qué estamos nosotros? ¿En qué está la iglesia hoy? En vez de enseñar la sagrada palabra de Dios. Es que dice el Señor Jesucristo, dijo, conoceréis la verdad, no los libros de Cash Luna, Guillermo Maldonado, que entre otras cosas escriben tanta basura, hermano, que no es bíblica, que tenemos que confrontarla. Y aquí no estamos atacando a nadie, no tenemos ningún problema personal con nadie, pero sí hay un celo por la sana palabra, por la sana doctrina. Es que mire la advertencia que está en Mateo capítulo 24, verso 11 y 12. Y muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. O sea que son miles y miles de personas que engañadas en una iglesia están y cuando se mueran se van a pegar un estrellón por la eternidad. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, cambie la palabra maldad por desobediencia. Y por haberse multiplicado la desobediencia, en el original griego es desobediencia, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor por quién? ¿Por el papá, la mamá, el tío, el primo, el abuelo? No, no, no. El amor por Dios se enfriará. Lo estamos viendo. Hoy los libros del pastor, del supuesto apóstol, cuando usted le digan, le presentamos al apóstol fulano de tal, corra, huya, salga corriendo, hermano. Hoy no hay apóstoles, no echemos carreta, pero la gente no entiende eso. Por haberse multiplicado la desobediencia, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿El que persevere en qué? ¿Trabajando? ¿El que persevere qué? ¿Orando, ayunando? No, señor. El que persevere en la palabra. Dice el Señor que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, verdaderamente. O sea que va a haber gente que dicen ser discípulos, pero son falsos. Seremos verdaderamente sus discípulos. Tenemos que ser críticos frente a lo que nos enseñan. Y eso incluye estas enseñanzas que damos aquí en Embajadores. Por supuesto que sí. Entonces tenemos falsa guerra espiritual, una falsa sanidad interior totalmente tergiversada y esta enseñanza de pactar con Dios también totalmente tergiversada. Hay muchas más. No alcanzamos a dar más. Estaremos hablando posteriormente de esto, pero hay muchas más. El relativismo está metido en la iglesia, invadido. Usted encuentra hoy pastores diciendo, crean lo que a ustedes les parezca. Y usted encuentra gente creyendo lo que les parece. Sí, ahí dice en la Biblia, pero pues de todas maneras el Señor me entiende. Relativismo. El Señor nos ayude y nos guarde y escuche, que nos enseñe a guardarnos. ¿Ya entiende usted a qué se refiere la palabra cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Este domingo no se pierda la enseñanza que tenemos. Vamos a hacer una enseñanza preciosísima, preciosísima, que le va a enseñar muchísimo. Además de que lo va a confrontar, le va a enseñar mucho. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Nosotros aquí, tú lo sabes, no tenemos nada en contra de nadie, pero sí tenemos mucho en contra de las herejías y de las enseñanzas antibíblicas que hoy se están propagando al interior del cuerpo de Cristo. Señor, levanta hombres y mujeres fieles. Levanta hombres y mujeres, Señor, que no busquen lo sobrenatural, los milagros,
que no busquen, Señor, un mover místico. Señor, levanta hombres y mujeres que por encima de cualquier cosa anhelen tu palabra y la sana doctrina. Porque la iglesia está llena de gente que dice ser creyente, pero están detrás de la unción, supuesta unción, del Espíritu Santo. Y muchos veneran la unción del Espíritu Santo. Muchos veneran el mover sobrenatural del Espíritu Santo, pero desprecian la sana doctrina. Y en ese afán están cayendo en muchos errores. Están siendo desviados y están siendo engañados. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Proverbios 19:27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ayúdanos a entender esta palabra en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que escucha en esta oportunidad, este audio, este devocional, y reconoce que tiende a dejarse llevar por unciones, por el pastor fulano de tal, porque en su iglesia se congregan miles, sale en televisión y ha escrito muchos libros, Señor, dale entendimiento, que entienda que tiene que seguirte a ti, tu palabra, porque así muchos, por esa idolatría y esa veneración, están siendo desviados de la sana doctrina, y muchos están apostatando aún sin darse cuenta. Guárdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios del cielo. Amén y amén.